Muy buenas noches. Sea este curso, La vida de Jesús, estudiando los cuatro evangelios, nos sentimos muy conocidos. Me presento, mi nombre es Mar Castillo y me siento de verdad muy bendecida de poderlos recibir esta noche. Gracias a cada uno de ustedes por tener este tiempo viendo de la palabra de Dios. Vamos a compartir muchas cosas en estas sesiones. Pedimos, por favor, que puedan prender su camarita para que podamos conocernos, pues, juntos interactuar. Entonces, pues bueno, por aquí voy a saludar a Yali Valdés, a alguien en su Oppo, a José en su iPhone, a Ada Quintero, a Lisette, a Susana, a Mari. Ay, todos. Muchas gracias, Yadira, por prender tu camarita. Por favor, chicos, chicas, aquí estamos para compartir, para aprender todos juntos. Y pues bueno, doy gracias a cada uno de ustedes. Nos vamos a ir conociendo, vamos a ir interactuando. Así que empezar con este curso, no sin antes poniéndonos en las manos de nuestro Dios, que sea su Espíritu Santo quien nos guíe, ¿sale? Que abra nuestra mente, que abra nuestra, para que todas las palabras, todo lo que se diga esta noche, la podamos discernir, esa sabiduría, pero sobre todo podamos ponerlo en la práctica, ¿sale? Entonces, pues bueno, lo voy a nuestro amigo y hermano Sabdi Castillo que nos ponga en oración. Bien, vamos a hacer esta oración. Eterno Dios, gracias te damos. Esta noche nos vamos a disponer unos minutos para estudiar tu palabra, estudiar esa vida de tu Hijo, estudiar desde los evangelios, cómo nos van narrando este evento tan maravilloso que le dio esperanza al mundo. Y el día de hoy seguimos estudiando estas palabras porque son vida, son esperanza, para nosotros son un conocimiento que nos abre el corazón para poder ver en él una persona a imitar, una persona que nos guía, que nos da el ejemplo sobre todo y que las cosas que están descritas en los evangelios son un testimonio de lo que es Jesucristo, de lo que tú también como su Padre preveíste antes de la fundación del mundo para que lo podamos conocer el día de hoy. Permite que abramos también tu Biblia, tu escritura, que cada uno de nosotros en su mente, en nuestro corazón, estemos aquí para aprender, aprender de ti, no aprender del hombre, porque nosotros nos solemos equivocar, porque hay mucha falla en el hombre, pero cuando abrimos tu palabra, creemos que ahí está descrita esta historia tan maravillosa de tu Hijo amado. Así que tengamos disposición en nuestro corazón, ayúdanos a entender todo lo que vayamos a estudiar el día de hoy. Que todo esto sea bendecido por ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Abdi. Y pues bueno, estoy un poquito nerviosa y emocionada, entonces vamos a ténganme por favor, bien, un poquito de paciencia. La verdad es que sí. Y pues bueno, vamos a arrancar con este curso, pero es importante que su libro de trabajo. Y si no pudieron imprimirlo, no se preocupen, pero sí es importante que tenga la mano, ¿sale? Que sea especial para lo que van a aprender en este curso. Porque bueno, ahí van a ir anotando las palabras clave, las ideas, si tienen la pregunta, la van a ir anotando ahí, ¿sale? De manera que conforme vaya pasando el tiempo, regresar a sus notas y seguir, pues bueno, estudiando y aprendiendo, pero sobre todo con todos sus seres queridos, lo que vamos a aprender en estas sesiones. Vamos a arrancar con nuestro hermano Juan Carlos Torres. Aparte, esta noche la sesión va a estar dividida en dos partes.
a cargo de nuestro hermano Juan Carlos Torres, ¿sale? Entonces, adelante, Juan Carlos. Claro que sí, Mar, muchas gracias por tu presentación. Gracias también a Sabdi porque nos puso en la mano de nuestro Dios a través de la oración. Y gracias a cada uno de ustedes también por conectarse, por permitirse ese tiempo en el que buscamos, tenemos la certeza de que estamos buscando a nuestro Dios, lo buscamos a través de su palabra. Y por supuesto, le damos gracias a nuestro Dios que nos permite la tecnología, nos permite los recursos, los medios, nos permite el tiempo, el espacio para poder recibir, para ser alimentados por su palabra, y eso es una gran bendición a nuestras vidas. Así que la invitación que te hago en esta noche es que lo disfrutes, que esto sea de Dios, que sea dirigido por Él y que sea Él el que nos permita conocer su perfecta y eterna voluntad a través de su palabra. Y bien, como ya lo comentó Mar, estos temas lo dividimos en dos sesiones, en dos partes, y un servidor toma la primera parte. En la primera parte vamos a hablar acerca de ese milagro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De eso vamos a hablar en esta primera parte y en ello me voy a centrar en este momento. Para ello, para poder iniciar, para podernos introducir, es importante conectarnos con todas las ideas y es importante el poder reconocer que en todo lo que el Señor nos permite conocer, en todo ello está una muestra de su amor y del plan divino de salvación que el Señor tiene para nosotros. Y eso, por supuesto, es una excelente noticia, es una buena noticia. Y esa noticia siempre debe alegrar nuestros corazones. El día que esa noticia no nos alegre, tenemos un serio problema. Tenemos que siempre buscar ese gozo, porque el Señor ha preparado todo esto para que nosotros podamos tener esa salvación. Quiero iniciar con esto, entonces. Quiero iniciar hay dos evangelios que nos hablan acerca de este nacimiento, de esta concepción milagrosa. Es un milagro maravilloso. Y los dos evangelios que nos hablan de ello es por un lado el evangelio de Mateo y por otro lado el evangelio de Lucas. Algo importante es recordar que Mateo fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, llamado por él directamente. Ahí se nos narra también en los evangelios que Mateo estaba de hecho llevando a cabo las funciones que él tenía como publicano, como cobrador de impuestos, cuando nuestro Señor Jesucristo lo llama a seguirle, y Mateo deja ese tipo de vida y sigue a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues él nos comparte parte de esas enseñanzas en el evangelio de Mateo. Y por otro lado tenemos a Lucas, el médico, el doctor, un experto. Él no es contemporáneo de esta época, él es más contemporáneo de la época del apóstol Pablo. Sin embargo, Lucas dice, y lo dice él al inicio de su evangelio, tuvo a bien poner las cosas en orden. Podemos visualizar a ese Lucas entonces, que es alguien que le gusta indagar, preguntar, investigar, y entonces él nos comparte el evangelio de Lucas. ¿Por qué comentamos esto? Bueno, porque lo primero que tenemos que entender, o con lo primero que nos encontramos, es que ambos nos comparten la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y ese dato es importantísimo. Así como hoy en nuestros días, para fines de identidad, es importante tener, al menos en nuestro país, en México, el acta de nacimiento, CURP, etcétera, documentos oficiales que son importantísimos en nuestras vidas. Bueno, para estos tiempos, para el pueblo de nuestro Dios, es importantísima la genealogía. Y en ese sentido, ambos, tanto Mateo como Lucas, nos comparten muy a su manera y de una forma distinta esa genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, por ejemplo, lo toma desde Abraham, desde el patriarca Abraham. Y entonces viene en descendencia, pasando por Jacob, pasando por Judá, y muy importante, pasando por el rey David, pasando por Salomón, pasando por José, pasando y llegando hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces Mateo lo tomó desde Abraham. Así en descendencia llegamos con nuestro Señor Jesucristo. Por el otro lado tenemos a Lucas, que en su evangelio, él lo toma de una manera un poquito distinta. Parte él desde nuestro Señor Jesucristo y se va, digamos que, hacia atrás. Entonces puede decir que es ascendente. Entonces tenemos que
Él nos habla de, en cuanto a genealogía, Jesús, José, Natán, David, Judá, Jacob, Abraham, se va hasta Noé y se va por supuesto hasta nuestro Dios. Son más los nombres que mencionan tanto Mateo como Lucas, solamente se los resumo en todos ellos. Esto lo encuentra usted en el capítulo 1 de Mateo, versículos 1 al 17, y en el caso de Lucas en el capítulo 3, del versículo 23 al 28. Así que si usted toma notas, allí están estas citas bíblicas que en este momento no las vamos a leer. Solo quiero hacer énfasis en algo. Una información importante que nos aportan ambos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y que es fundamental y es esencial para poder conectar con las promesas de nuestro Dios. No son solo nombres que están allí, sino es información que nos conecta con las promesas de nuestro Dios. Y algo muy importante es que ambos, tanto Mateo, que por cierto Mateo se centra más en la genealogía desde la perspectiva muy clara desde José, y Lucas al parecer toma la genealogía por parte de María, pero mencionando también a los varones en orden ascendencia. Lo que es un hecho es que ambos coinciden en que nuestro Señor Jesucristo pertenece al linaje del rey David. Y ese dato es importante. Y también, por consiguiente, de la casa de Judá. Esos datos son importantísimos. ¿Por qué son importantes? Bueno, son importantes porque ellos nos conectan, como ya les comentaba, con esas promesas de nuestro Dios. Así que dice Lucas, que lo hace énfasis en ello, en el capítulo 1, le invito a que si tiene su escritura me acompañe, Lucas capítulo 1, versículo 27. Vamos a ver cómo nos conectan, tomando esa genealogía y haciendo referencia a la casa de David y por supuesto también a la casa de Judá. Dice Lucas capítulo 1, versículo 27. Si usted tiene su Biblia, le doy tiempo a que llegue. Es Lucas capítulo 1 y el versículo es el 27. Dice así la escritura. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahorita vamos a leer un poquito más sobre ello, solamente quiero hacer énfasis en esta parte. Está hablando de José, de la casa de David. Es decir, si revisáramos ese árbol genealógico, llegaríamos que José viene de esa misma línea del rey David. Es un dato importante. Tenemos aquí mismo Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Lo expresa de esta manera. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Nuevamente hace una conexión con el rey David. Y dice el versículo 33, y reinará en la casa de Jacob, ahora menciona a Jacob, por siempre, y de su reino no habrá fin. Bueno, en esto hace énfasis Lucas en su evangelio, y eso es muy importante, porque entonces ahora sí tenemos que hacer un viaje en el tiempo, para el momento en que nuestro Dios le hace esta promesa, y nos hace esa promesa de eso a usted y a un servidor y a toda la humanidad, pero esta promesa se la dio a conocer a su siervo precisamente en tiempos del rey David. ¿Qué le parece si lo recordamos? Y eso se encuentra en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Le invito a que tome su Biblia y si usted toma notas, anote usted la cita. Segundo libro de Samuel, vamos a ir para allá, el capítulo es el 7 y el versículo es el 16. Le dice así, esta promesa que le hace nuestro Dios a el rey David y que se la dio a conocer a través o por medio de otro de sus siervos, un profeta de nombre Natán. Y le dice estas palabras en el versículo 16. Y será afirmada tu casa, David. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternalmente. Entonces, hay una promesa importante de afirmar el reino de la casa de David por siempre, para siempre, eternamente. Y esto es lo que nos conecta precisamente con este evento, este suceso milagroso de la concepción
por parte de la Virgen María. Pero vamos a ir por partes entonces. Ya vimos que está esta promesa, que ese trono va a ser eterno, va a ser por siempre de la casa de David. ¿Y cómo va a llegar a conocer esto? ¿Cómo lo podremos conocer nosotros? ¿Cuál va a ser esa señal? Bueno, pues esa señal también se la dio a conocer a sus siervos. Por eso le invito a que nos vayamos a Isaías capítulo 7. Acompáñeme ahora a Isaías capítulo 7. Y aquí lo vamos a conectar. Isaías capítulo 7. Para no entrar muy fríos, vamos a darle un poquito de contexto para tener más sabor de lo que estamos leyendo. Y el contexto lo contamos en el versículo 1. ¿Qué está ocurriendo aquí? Vamos a conectarnos un poco con este acontecimiento. Dice la escritura: aconteció en los días de un varón de nombre llamado Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, y resulta que este Acaz es rey de Judá, dice la escritura. Entonces es rey de Judá. Resulta que tiene un gran problema. ¿Cuál es el problema? Es un problema de tipo militar. Entonces es una gran tribulación porque resulta que hay dos reyes. Por un lado está Rezín, rey de Siria, entonces Siria, y por otro lado dice que Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Estos dos se ponen de acuerdo, estos varones se ponen de acuerdo y militarmente van a atacar, quieren conquistar, quieren arrasar con Judá. De hecho dice el versículo 6 aquí mismo: vamos contra Judá y la despertaremos y la partiremos entre nosotros y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Ya tenían ellos un plan: ir contra Judá y destruirla. Ahora quiero conectar eso que estamos leyendo ahorita en el versículo 6 con las genealogías que ya mencionó tanto Lucas como Mateo. Ellos están hablando y están diciendo que nuestro Señor Jesucristo, en esa genealogía, Él pertenece precisamente a Judá. Así que en estos tiempos del rey Acaz, hay una intención de destruir a Acaz. Por tanto, destruir el plan de Dios. ¿Le digo algo? Eso es del enemigo. Es la intención del enemigo. Destruir lo que hay una promesa para Judá. Y eso no va a suceder porque nuestro Dios no lo va a permitir. Y Él lo expresa. Por eso le manda un mensaje a través de su siervo Isaías a este rey, a Acaz, que está preocupadísimo. Es un gran problema, es un problema militar. Viene contra él en guerra. Y mire usted qué hermosas palabras le dice nuestro Dios a Acaz a través de su siervo Isaías, versículo 13 de Isaías capítulo 7. Vamos a conectarnos con ello. Dice ahí, Isaías capítulo 7, versículo 13. Voy a esperar que lo pongan en pantalla para que también usted lo pueda ver. Pero si usted tiene su Biblia, también acompáñeme. Isaías capítulo 7, versículo 13. Estas palabras son hermosas. Dice el versículo 13. Isaías 7, 13. Dice así, ya está ahí. Dice: y dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también les seáis a mi Dios? Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Un hermoso anuncio que le hizo nuestro Dios. En este caso lo recibió este rey Acaz, pero a través de su siervo, de nuestro Dios, de Isaías. Y eso precisamente es lo que no ocurre en ese momento, sino que pasa mucho tiempo, pero nos lleva entonces a lo que los evangelios nos narran en Mateo y en Lucas. Y vamos para allá, porque nos lo narran de manera distinta, pero el complemento de ambos es hermoso y maravilloso y siempre tendrá un mensaje para nuestras vidas. ¿Qué le parece si empezamos con Lucas? ¿Cómo lo presenta Lucas? Capítulo 1. Déjeme ver el tiempo, si estamos todavía. Lucas capítulo 1. Vamos a ver cómo lo narra. Lucas capítulo 1. Dice el versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Recapitulando un poquito. Recordemos que iniciamos hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, expuesta por un lado por Mateo y por otro lado por Lucas. Ambos coinciden, ambos nos conducen, nos hacen ver que vienen de ese linaje del rey David, a quien nuestro Dios
le prometió un reino para siempre, que alguien va a reinar para siempre. Y además pertenecen también a la tribu de Judá. Ya hablaremos en otro momento de las tribus, pero pertenecen a la tribu de Judá. Ya vimos también que esa tribu de Judá en algún momento, con una mala intención, se pretendía destruir, pero nuestro Dios interviene y dice, calma, que eso no va a suceder. Al contrario, les voy a dar una señal. Una virgen concebirá. ¿Sí? Una virgen se va a embarazar. Y de eso precisamente nos narra Lucas. Dice el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas, lo expresa con estas palabras. Dice, y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó de sus palabras y pensaba, ¿qué salutación fue esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes a ella que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra, y el ángel partió de ella. Lucas nos ofrece una perspectiva de este nacimiento maravilloso, de este anuncio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, desde la perspectiva de María. Mateo lo hace desde la perspectiva de José, para quien tampoco fue fácil, pero su respuesta es maravillosa, al igual que la de María. Vamos rápidamente con la de Mateo, que se encuentra en el capítulo 1 de Mateo, y el versículo es el 22 al 24, son pocos versículos. Dice así, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Manuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Quiero resaltar algo de la perspectiva de María y de la perspectiva de José. No fue un evento sencillo para ellos, pero lo tomaron con un corazón humilde y obediente. Ambos no pusieron resistencia al llamado que les dio a conocer nuestro Dios a través de su ángel. Ambos fueron obedientes, y esa obediencia es la que el Señor está buscando en nuestras vidas. Esa obediencia es la que nos permite recibir un mensaje del Señor. Nosotros debemos de quitar un corazón soberbio y tener un corazón humilde como el de María y humilde como el de José, que cuando escuchen el llamado de Dios, lo obedecen. Esto es lo que podemos aprender de ellos. Y quiero resaltar lo siguiente, ya para ir cerrando, porque el tiempo se me está agotando, e iremos a la segunda parte, donde hablaremos un poquito más de profecías con nuestro hermano Sabdi. Pero quiero resaltar esta parte, de lo que hoy hemos estudiado aquí en este breve inicio y breve introducción. Lo primero que necesitamos entender y conocer acerca de cómo es nuestro Dios, porque a través de su palabra nos permite conocerlo a Él. Lo primero que necesitamos aprender de nuestro Dios es que nuestro Dios siempre va a revelar sus planes a aquellos que le sirven, a aquellos que están a su servicio. Lo expresó uno de sus siervos profetas, Amós. Si me pueden poner en pantalla, Amós capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver esta cita rápidamente. A través de ese siervo, él comunica cómo es que nuestro Dios obra en nuestras vidas. Y lo digo porque tanto para María como para José les fue anunciado el plan de salvación que tenía nuestro Dios. ¿Cómo iba a acontecer? Imagine usted que un día María se despierta
tiene un embarazo y no sabe ni cómo ni por qué. Ella requiere de una explicación. Y José, por supuesto, que la quería ya rechazar, porque dice, bueno, pues es que este hijo no es mío, pero bueno, el ángel del Señor llega y les comunica el plan de nuestro Dios. Así que dice Amós en su capítulo 3, versículo 7, que lo tenemos en pantalla, y dice así la palabra de nuestro Dios a través de su siervo, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esa servidumbre es necesaria que haya en nuestros corazones para recibir siempre un mensaje de nuestro Dios, que ese mensaje, por supuesto, es de salvación. Lo segundo que te quiero compartir, que quiero tomar también de lo que hemos estudiado, es que en toda tribulación, en todo conflicto, en toda situación, en todo problema, como ocurría con aquel rey de Judá, Acaz, siempre hay un mensaje para nuestras vidas, y ese mensaje es de salvación. Ese mensaje proviene del Altísimo. Requerimos tener ese corazón obediente, humilde, un corazón de siervos para poder recibir el mensaje maravilloso de nuestro Dios. Y con esto quiero cerrar esta primera parte, lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 21. Mis hermanos también, si me apoyan con esa cita, por favor, en pantalla. Hechos capítulo 2 y el versículo es el 21. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Creo que ese es el mensaje maravilloso que podemos obtener de este nacimiento milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Él fue ese mensaje de la salvación. Él fue el mensaje que vino a traer la salvación para todas nuestras vidas. Necesitamos tener eso en nuestros corazones y seguirnos gozando cada uno de los días, porque esa noticia hoy sigue siendo una buena noticia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar esta primera parte. Nosotros regresamos con Mar y prepárense porque viene la segunda parte de este tema. Que Dios los bendiga. ¿Sí cerraste? Listo, muchas gracias. No podía activar mi audio. Muchas gracias, Juan. Hemos visto en estos minutos, en este primer bloque, mucha información, ¿verdad? No se preocupen. Sí es importante que ahí vayan haciendo sus anotaciones, como les decía al principio, porque van a surgir dudas, preguntas, y aquí estamos para ustedes, ¿sale? Tienen el número del grupo de WhatsApp para que ustedes nos puedan escribir y con todo gusto vamos a poderles responder, y también si quieren como que hagamos una llamada telefónica, lo podemos hacer, ¿sale? Entonces, en este primer bloque hemos comparado y contrastado ya los relatos de Mateo y Lucas. Ya vimos qué elementos son iguales, parecidos, qué elementos son diferentes y qué revelan estos relatos en la naturaleza de Dios y su plan de salvación. Hemos visto, pues bueno, esta concepción milagrosa y cómo hay conexión entre las profecías, ¿no? Vemos la concepción virginal por la que nació nuestro Señor Jesucristo y que que cumple, perdón, la profecía que fue dicha por Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Y pues también vimos esta parte donde es llamado también Emmanuel, ¿sale? Y vamos a pasar con nuestro amigo y hermano Sabri en este segundo bloque y vamos a ver este cumplimiento de las promesas mesiánicas. Adelante, Sabri. Ahí estamos. Ya, ¿verdad? Ya tenemos audio. Ok. Bueno, pues los saludo, mucho gusto. Ya veo caras que son nuevas para nosotros. Y de verdad que es una bendición que podamos coincidir en este estudio junto con todos ustedes. Y no sé si ustedes están acostumbrados al estudio bíblico, y se fijaron, muchos versos, lecturas. Esa es la idea de este tipo de cursos, que podamos encontrar en la Biblia la información. Lógicamente sí hay cosas que nosotros mencionamos, pero la recomendación es que tú aprendas de aquí, ¿no? Este libro es la creencia
de que aquí está registrada la parte histórica. Fíjense que un dato interesante es que tenemos cuatro autores de la vida de Cristo, y esta parte ya mencionó Juan que son dos los que mencionan algunos eventos de su nacimiento, que es Mateo y Lucas. Y cuando ya adentremos a otra parte de la vida de Cristo, ya nos vamos a poder apoyar en los otros dos. Pero si te das cuenta, la idea es que puedas comparar, porque tres fueron testigos oculares, que fue Mateo, Marcos y Juan. Y uno de ellos, ya lo mencionó, que se encargó como historiador de recabar información de aquellos que sí fueron testigos oculares, y ese fue Lucas. Eso es bien interesante. Cuando nosotros estudiamos historia, no sé si te guste la historia, pero a mí lo que me pasa es que me falla mucho la memoria, ¿no? De acordarme a veces nombres, lugares, pero el estudiarla me doy cuenta cómo se entrelazan los eventos para que no haya ninguna contradicción. Y sabemos que sí, la Biblia tiene mucha narrativa del autor, o sea, me refiero a que la forma de redacción, la forma en cómo se expresa, sí es de cada autor, o sea, que ahí vemos el estilo de Mateo, vemos el estilo de Lucas, pero lo maravilloso es que a través de la comparativa de estos evangelios vamos a encontrar que todos coinciden, ¿sale? Ok, entonces ya estas partes históricas nos sirven de contexto, porque ya en el curso lo promocionamos como la base de nuestro estudio son los cuatro evangelios. Pero si te das cuenta, en los cuatro evangelios mencionan partes que están en el Antiguo Testamento. Entonces, en este Antiguo Testamento vamos a encontrar información bien interesante que ya mencionamos en las lecturas previas, ¿sale? Uno de ellos, vamos al libro de Génesis, y es bien bonito considerar esto. Conozcas profecía o no, tú enfócate en la información que te proporciona la Biblia y compárala con la que mencionan los evangelios, ¿sale? Entonces, dice el libro de Génesis, y leeremos en su capítulo número 49. En el capítulo número 49 vas a encontrar una parte histórica que es cuando Jacob va a morir y bendice a sus hijos. Sus hijos son 12, que también los conocen en la Biblia como las 12 tribus de Israel. Y cuando comienza a bendecir, los bendice de forma particular, uno por uno, y llega a su hijo Judá. Y entonces cuando llega Judá lo podemos ver en el versículo 8, es 49:8. Dice así: Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Entonces fíjense cómo, si nos concentramos en la información, nos está hablando de ciertas características que le dan a un rey prometido, como lo estábamos leyendo hace un rato en el profeta Isaías. Y también el dato que nos mencionó Lucas es que ese rey iba a venir. ¿Y desde cuándo se promete este rey? Ah, bueno, pues un cetro, si nos concentramos en el verso 10, dice, no será quitado el cetro de Judá. El cetro de Judá, entonces la tribu de Judá fue tribu de reyes. Y el primer rey de esta tribu fue David. El primer rey de Israel no fue David, fue Saúl, ¿sale? Pero el segundo rey ya no es de la misma tribu que Saúl. Saúl se quita el linaje de reyes, su familia ya no vuelve a establecer reyes, pero David inicia un nuevo linaje, y a partir de ahí todos los reyes fueron de esa familia, ¿sale?
O la división de reinos lo puedes ver en la Biblia, pero cuando nosotros vemos la línea solamente de Judá, lo vamos a ver hasta el último rey de ese linaje y la aparición de Jesucristo. Entonces, fíjense cómo es bien bonito considerar estos datos. Entonces recuerda, a lo mejor y dices, no, pero es que son cuestiones proféticas. Quédate con la información. Nos habla de un rey y que de ese cetro no se iba a quitar el reinado. ¿Sale? Ok, ahora vamos a leer un verso más en Deuteronomio. Y en Deuteronomio leeremos en el capítulo número 18. Dice capítulo 18, versículo número 15. Dice el verso 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces fíjense cómo habla de un profeta que no iba a ser como el resto de los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas hubo quienes se alquilaban. ¿Qué es eso? Bueno, pues que les pagaban, ¿no? Uno de los ejemplos los encontramos en Balaam, un profeta que se alquilaba para profetizar en contra de un pueblo como fue el pueblo de Israel. Permítanme tantito, ahí para que se arregle la imagen, ahí estamos. Entonces, este profeta fue una promesa. Si te enfocas, dice, hay una promesa que dice que vamos a levantar, bueno, hablando de Dios, vamos a levantar un profeta de en medio de ti y lo que él quiere es que a él le oigamos. ¿Sale? Ahora, vamos a leer lo que dice el libro de los Hechos en su capítulo 3, versículo 22. Hechos 3, 22. Vamos para allá y ahorita estamos en el Nuevo Testamento. Hechos 3, 22 dice así. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios, entre vosotros maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Entonces, este es un hombre que iba a profetizar. Y las profecías que da Jesucristo, pues están en los evangelios. Ya en un momento de este curso vamos a estudiar parte de esto. Pero es importante que sepamos que todo esto tiene un contexto histórico. Si no, serían como eventos únicos, ¿no? Como por ejemplo cuando dice el Evangelio de Mateo, y la Virgen concebirá. Entonces nosotros vemos un evento y decimos, ah, bueno, pues ocurrió. Sí, pero lo interesante es que muchos años atrás, a través de la profecía, fue anunciado ese evento. Entonces ya lo leímos, no sé si lo pusiste atención, pero ya lo leímos. Entonces vamos al Evangelio de Mateo. Ahora sí nos vamos al Evangelio de Mateo. Y vamos a volver a leer este verso para que veas lo que te menciono. Dice el versículo número 23. Bueno, voy a leer el 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es, con nosotros Dios. Entonces, a Cristo no lo vamos a conocer nada más con un nombre, porque cada uno tiene su contexto. Ya vimos, por ejemplo, Emmanuel, ya vimos, por ejemplo, Jesús, ya vimos también Shiloh, ya vimos el Cristo, el Mesías, porque todos estos, cada uno los vamos a poder separar y ver por qué están ahí, porque tuvieron cumplimiento en una parte de su vida. También el rey, ¿no? Va a convertirse en un rey, y lo que es nosotros importante saber que todo tiene un contexto. Si nosotros no vemos esa parte histórica, cuando leamos los evangelios los vamos a aislar pensando que sucedieron solamente ahí, pero nos vamos a encontrar mucha información posterior que lo importante es
conocer que ya fue dicho antes. Muchas de estas cosas, ¿sale? Ok, ahora, coméntame en el chat. Tenemos un chat aquí en Zoom, ¿sale? Entonces la pregunta es, ¿habías considerado la vida de Jesús a través de los profetas? Sí, no. Y si sí, bueno, pues ¿qué aprendiste? Y si no, ¿qué te parece considerar la vida de Jesús a través de los profetas? Coméntenos en el chat, por favor, para que podamos nosotros ir interactuando y también nuestra mente la mantengamos despierta. Todas estas herramientas se vuelven efectivas, hablando de lo digital, cuando nuestra mente, nuestro corazón está enfocado en poder estudiar. Entonces nos ayuda el chat poder escribir una idea y que nuestro cerebro la capture, ¿sale? Entonces creo que ya veo algunos comentarios. Entonces dice un comentario, sí, porque Jesús desde el principio está mencionado en la Biblia, correcto. Ya leímos una parte bíblica en el libro de Génesis y en el libro de Deuteronomio. Ok, ahora vamos a leer una parte más, ¿sale? Si ustedes creen que nos vamos perdiendo, también díganoslo, ¿eh? Díganos con toda confianza para que nosotros pongamos atención en cómo estamos trazando estos estudios. Entonces vamos a leer lo que dice el libro de los Salmos. Si tú no habías identificado a David, el rey David, como un profeta, es porque el libro de los Salmos está lleno de profecía, ¿sale? Solamente que son muy bonitos, ¿no? Son hermosos, nos llenan de aliento, de esperanza, de consuelo. Cuando nosotros estamos tristes, pues los salmos son excelentes, pero también hay muchos mensajes guardados que son proféticos y que nos anuncian de Jesucristo. Vamos a leer uno de ellos que está en el capítulo número 22. Capítulo número 22. Y dice del versículo número 18. 22, 18 y 19. Dice el verso 18. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate para mí, ayuda. Apresúrate para mi ayuda. ¿Por qué? Porque entre las gentes partieron mis vestidos. ¿Relacionas alguna parte histórica de Jesús en esta parte? Entonces, coméntame también si lo pudiste relacionar con algo histórico. Fíjense cómo aquí entonces está mencionando que el evento histórico, espero que lo hayan relacionado con la parte histórica donde Jesucristo fue condenado a muerte. ¿Sale? Entonces, sí es importante conocer todas estas partes que nos dan mayor información, nos dan, como dice la misma escritura, luz que nos alumbra, que cuando lleguemos a tocar un verso en los evangelios y nos esté citando algo que dijeron los profetas, pues sepamos que hay que acudir a ellos para saber de qué está hablando. Ok, ahora regresemos al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo dice el capítulo número 2, versículo número 1. Y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, bueno, la historia humana nos da ciertos datos y la Biblia también puede confirmar unos o otros no mencionarlos. Y es importante entonces que vayamos viendo si esto confirma esas historias, ¿no? Que dice este verso que hay tres magos. Y entonces cuando nosotros vemos afuera, bueno, pues hay tres, pero son tres reyes magos y ya le pusieron nombre. Entonces los evangelios lo mencionan. Es una pregunta que yo les dejo de tarea.
Y dice el versículo número 2, ¿de dónde está el rey? ¿Por qué sabían ellos que era un rey? ¿Dónde lo esperaban? ¿Quién les había dicho que él era un rey y que iba a nacer? Ah, bueno, pues los profetas. ¿Sale? Entonces a través de lo que ya consideramos algunos versos, bueno, pues sabemos que de esa forma anunció Dios para que no pudieran perder esa esperanza. Todos ellos esperaban la redención de un rey. Y dice también en el Evangelio de Lucas, vamos a ver, en el Evangelio de Lucas, y en el capítulo número 2, versículo número 4, y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y todos estos datos, creo que cuando nosotros relacionamos a Jesús, los que nos basamos en los evangelios, sabemos que fue una familia humilde, fue una familia donde a lo mejor y muchos en ese tiempo esperaban a un rey de gloria que descendiera de los cielos con sus ejércitos de a caballo. Y eso está mencionado. Pero Jesucristo, como lo leemos, es que nació así, de esta forma, en la forma más sencilla. Iba a ser maravillas posterior en su vida, pero su nacimiento, la forma en cómo fue concebido es única. Y no era para darle esperanza a los ricos, no era para darle esperanza solamente a los pobres, era para dar esperanza a todo aquel que en él creyere. ¿Sale? Entonces, dice el versículo número 8, y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, los pastores. Recuerda, hace un rato leímos magos. Esos magos vieron una estrella y dijeron, el rey viene, el rey es nacido. Y aquí se les aparece un ángel a los pastores que estaban cercanos. Y dice el versículo 9, y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor. Y tuvieron gran temor de ver estas cosas. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Entonces, fíjense cómo todo lo que vamos reuniendo a través de las lecturas es que cuando da testimonio, no iba a ser a un solo hombre, no iba a ser a una familia, no iba a ser a su madre María y a su padre José, no, iba a ser para que hoy pudiéramos nosotros leer y cuando creemos en esto, nos llene de esperanza, nos llene de luz. Y Jesucristo entonces, todo lo que sucedió desde su nacimiento, no puede ser nada más encerrado ahí. Tenemos que conocer el contexto histórico, ¿sale? Entonces, cuando estemos nosotros estudiando estos evangelios, no nos sorprenda ir de aquí para allá. La misma escritura dice que así debemos de leer. No es un libro literario cualquiera que podamos abrir de Génesis a Apocalipsis y lo vayamos a entender todo. No, es un libro que fue escrito de esta forma para que pudiéramos conectar las cosas. Pudiéramos saber que lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza es escrito. Y para dar testimonio de uno de los hombres más maravillosos que ha existido en la historia de la humanidad. ¿Sale? Entonces quiero ir terminando. Vamos a regresar al Evangelio de Mateo. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo número 2,
Y dice el versículo número 3. Y oyendo esto el rey Herodes, o sea que estaban habiendo eventos, lo de la estrella, lo de los pastores que también estaban dando testimonio de estas cosas, dice el versículo 4, convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlehem, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, si ustedes relacionan con lo que leímos en Deuteronomio, esto ya había sido anunciado, pero no se le fue anunciado al mundo. Primero, no se le fue anunciado al mundo porque por eso estamos estudiando su linaje de la tribu de Judá. Entonces, su madre, su padre, venían de esas tribus. Los profetas habían anunciado redención al pueblo de Israel, 12 tribus de Israel. Para ellos fue esa promesa. Pero ahora, ya posteriormente, en la vida de Cristo y a través de los apóstoles, la invitación se abre a todo el mundo. Y es muy bonito poder considerar esto. ¿Sale? Entonces, el versículo número 7 dice, Herodes llamando en secreto a los magos entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Enviándolos a Betlehem dijo, andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallares, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño, y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y la astronomía ha diseñado herramientas para poder retroceder en el tiempo y poder ubicarse en este momento. Y si ustedes han escuchado esa estrella que se asoma, esa estrella que es muy probable que sea la misma estrella, no aseguro, ¿verdad? Pero es que la ciencia va conectando todas estas cosas que son hermosas porque son promesas para nosotros. Hasta aquí, espero en Dios que todo lo que pudimos considerar sea como un introductorio para que sepamos que sí, nuestro estudio de Jesús, de la vida de Jesús, nuestra base son los evangelios, pero tenemos que acudir a los profetas, a la parte histórica para poderlo entender mejor. Y cuando nos adentramos así al estudio de la Biblia, mucha bendición hay en nuestra vida. Porque ya no es que nos cuenten las historias. Yo sé que son muy bonitas a veces las historias que nos cuentan, están como engalanadas, ¿no? Hermoseadas en luz, en ideas, muchas cosas, ¿no? Que pueden ser interesantes. Pero lo mejor es que conozcamos la historia original y que ya después nosotros nos formemos un criterio propio, que esa es la idea, ¿no? Bueno, pues con esto termino mi participación y pues su servidor está a su disposición por si tuvieran alguna duda o comentario, pues con mucho gusto aquí estamos para servirles. ¿Sale? Entonces regresamos con Mardel. Gracias, Audi, por todo lo compartido. Digo, nosotros sabemos que la Biblia es el libro más vendido y leído a nivel mundial. Entonces, está dividido, como sabemos, en dos partes, el Antiguo y Nuevo Testamento. Y qué interesante es, pero también muy hermoso, conocer sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero saber que, bueno, desde tiempos antiguos, ya estaba profetizada su vida, ¿no? Su nacimiento, dónde sería, que sería por medio de una mujer virgen, y todo es bajo propósitos que nuestro Dios tiene para que aún en este presente, después de muchos años que la Biblia fue escrita,
pueda cambiar nuestras vidas y pueda ser, como dijo Sabdi, pueda ser de bendición este conocimiento. Entonces, del Señor Jesucristo, de nuestro Maestro, aprendemos muchísimas cosas y quiera nuestro Señor que pues juntos aquí podamos crecer en este conocimiento. La verdad es que pues estamos muy bendecidos, nos sentimos muy agradecidos porque cada uno de ustedes se encuentra esta noche. Esperamos que los podamos ver la próxima semana a las 8 de la noche, que si ustedes gustan invitar a más personas, son bienvenidos. Este curso es gratuito y la idea pues es seguir compartiendo. Muchas gracias por escribir en el chat, ya aquí los leíamos en el equipo. Voy a leer rápido algunos mensajitos. Dice Judith, ya se había profetizado y las antiguas escrituras hablan de Jesús. Karina, solo había escuchado por otras bocas, pero no lo había visto a la luz de las escrituras. Muy bien. Ada, sí había visto en Isaías, no sabía lo de Shiloh. Dice, yo estoy muy interesada en conocer la vida de Jesucristo desde el principio y conocer bien su palabra. Gracias, Yadira. Dice Rosario Valdés, precisamente aclara que los profetas sabían esto, evidencia de cómo Dios habló con ellos. Rosario, porque, ya, perdón, Alicia, ya lo había estudiado, pero siempre es necesario continuar identificando y compartir con otros. Así es. Entonces, bueno, también hacen por acá comentarios sobre los magos. Y sí, justo mi niño tiene 10 años y me decía, mamá, pero, o sea, que no son reyes magos. Y como dices, Abdi, hay muchas cosas que vamos a aprender porque culturalmente, socialmente tenemos cierta información y conforme vamos escudriñando las escrituras, vamos aprendiendo. Entonces, esa es la idea, que todos vayamos aprendiendo juntos, compartamos y pues crezcamos en este conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Fíjense que nosotros tenemos regalos para ustedes. Queremos que, bueno, al final de esta sesión llenen un formulario. Aquí el equipo les va a poner un link en el chat para que ustedes le puedan dar clic, puedan copiar y ponerlo en su navegador si no les deja dar clic. Pero la idea es que se registren cada semana y que, bueno, al haber completado las horas del curso, van a recibir un reconocimiento, ¿sale? También van a recibir un libro digital y material imprimible. Entonces, dicho material, dicho reconocimiento, se los haremos llegar a su correo o a su número telefónico, pero la idea es que pues puedan acompañarnos. También grabamos las sesiones para que si en algún momento ustedes no pueden asistir, puedan tener también la grabación y no se pierdan de nada, ¿sale? Entonces, también vamos a poner en el chat nuevamente el número del grupo de Buenas Nuevas para que nos puedan contactar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, sientan la confianza de poderla compartir con nosotros. Si quieren hablar en específico con Juan Carlos Torres, con Sabdi Castillo, con su servidora, con alguien del grupo, de verdad sientan esa confianza. Estamos aquí para ustedes y nosotros también vamos a aprender muchísimo de ustedes. Entonces va a llegar el momento en que les vamos a pedir que abran su micrófono, que compartan con nosotros lo aprendido, quizás la experiencia que han tenido en cierto punto de los temas. Entonces, pues bueno, les agradecemos mucho su presencia. Nos despedimos esta noche deseando que el Señor los bendiga a ustedes, a su familia y que esta noche sea de descanso y bendición. ¿Sale? Si nos despedimos, pues bueno, aquí ahorita no están activados los micrófonos, pero aquí vemos sus caritas, Esther. Hola, muchas gracias. Un abrazo igual para ti, Esther, Lisette, qué gusto verte por aquí. Alicia Cruz, José Antonio Telles, hola. Por ahí alguien en su moto G8, hola, ya vimos tu dedito mover. María de la Paz, Juárez, Yadira, Ada Quintero, Almadelia Verónica, Lupita Oceguera, Yali, alguien en su Oppo. Por acá tenemos a Susana, Edwin, David, Rebeca, María Hilario, Elsa Morales, Miriam, Marisol, Raúl Castillo. Muchas gracias. Moisés, alguien por ahí en su Huawei, Alice.
Paulina, Lili, Osiris, Corina, Soco, alguien doble R, por acá alguien está, Arlet Lucero, Margarito, Carmen Ramírez.